Buenos días, mis amados. Mi Dios continúe bendiciéndoles en esta mañana. Vamos a leer hoy nuestro capítulo 19 del libro de Génesis. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita ya. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió:
he aquí he recibido también tus súplicas sobre ello, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra leída en esta mañana. Ahora vamos a permitir que nuestro hermano Eric Polanco nos dé una reseña de este capítulo. Adelante, mi querido Eric. El Señor les bendiga una vez más en esta preciosa mañana que nos reunimos por esta vía no física, pero vía que Dios permite que nosotros utilicemos para honrar su nombre, para poner en alto su palabra. Después de haber escuchado la lectura del capítulo 19 de Génesis, nos disponemos a hablar acerca de algunos puntos interesantes que podemos encontrar en este capítulo. Y es que podemos empezar desde su primer verso a analizar cosas que estamos viendo acá. Aquí vemos esa destrucción caótica de la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa del juicio. Y es interesante cuando nosotros pensamos en cómo Dios juzgó esta ciudad a causa de su maldad. Dios, cuando va a ejecutar su juicio, cuando va a ejecutar su justicia santa, Él no baja a la tierra a hacer una encuesta o a ver cuál es el parecer del hombre. O sea que el hombre debe entender que Dios se corona sobre todo y que Dios ha dado su ley y Dios ha dado su estándar, y por eso nosotros debemos estar conformados de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Tenemos aquí, después de esta famosa reunión que Abraham tuvo, luego Dios se va y luego los hombres siguen marchando hacia Sodoma y Gomorra. Dios mostró a Abraham que se puede pedir cualquier cosa, pero hay que recordar que las respuestas de Dios provienen de la perspectiva divina. Eso lo vimos con anterioridad. Y la entrada de la ciudad, aquí luego vemos
era el lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad y para realizar transacciones comerciales y cosas como esta que apelaban a lo que era la interacción entre personas. Era un lugar donde también se demostraba autoridad y posición, donde uno podía observar y ser observado. Evidentemente vemos aquí que Lot tenía una posición importante en el gobierno o estaba relacionado con alguien que la tenía, ya que cuando los ángeles llegaron lo encontraron en la entrada de la ciudad y quizá por esto Lot no quería salir de Sodoma. Vemos luego en adelante en el versículo 16 como Lot como que no quería realmente irse, tenía un arraigo en aquel lugar, basado quizás en cierta posición que pudiera tener y cosas como esta. Ahora, si nos preguntáramos cómo es posible que un padre ofrezca a sus hijas para que las abuse salvajemente una multitud de pervertidos solo por proteger a dos extraños. Aquí vemos esta escena cuando dice: si quieren tomen mis hijas, que no ha conocido varón todavía. Posiblemente Lot pensaba que podría salvar a sus hijas y a los visitantes. Tal vez esperaba que los novios de las muchachas pudieran rescatarlas, o quizás que aquellos homosexuales no estuvieran interesados en las muchachas y simplemente se fueran. O sea que aun cuando la costumbre de esa época obligaba a proteger a los huéspedes a cualquier precio, esa terrible sugerencia revela lo profundo que Lot había absorbido el pecado. O sea, se había endurecido, había incluso hecho propuestas que eran no agradables a Dios. Propuestas que le habían endurecido ante los actos perversos de una ciudad malvada. Hablamos con anterioridad como desde el principio, unos capítulos atrás, vemos como Lot pues simplemente decidió voluntariamente abandonar el camino que Abraham llevaba, y todo por pensar en mejores tierras, todo por pensar en las cosas que terrenalmente consideraba que eran mayores. O sea, el corazón de él se había endurecido ante esos actos. Cualquiera que haya sido el motivo que Lot tuviera para hacer eso, vemos aquí una ilustración de la terrible maldad de Sodoma, una maldad tan grande que Dios tuvo que destruirla por completo. Y algo que nos dice también que Dios ha fijado la plenitud del tiempo para cada cosa que tiene que ver con su agenda divina. Hoy en día vemos mucha maldad en la tierra, pero eso no debe llevarnos a pensar que Dios ha perdido su poder. Dios tiene reservado también un día específico para ejecutar su juicio contra las naciones. Aquí también podemos ver que Dios había prometido perdonar a Sodoma si se encontraran allí 10 justos. Eso lo vemos en el versículo 32. Obviamente no se pudieron encontrar ni siquiera 10, ya que los ángeles llegaron para destruirla. La evidencia arqueológica señala la existencia de una civilización avanzada en esta región durante los días de Abraham. También la mayoría de los investigadores confirman algún tipo de destrucción repentina y devastadora, que son muchos los que piensan que estas ciudades sepultadas yacen debajo de las aguas del extremo sur del Mar Muerto. O sea que los pecados de Sodoma, mis amados de Dios, revelan que la gente de los días de Lot tenían que enfrentarse con la misma clase de pecados repulsivos a los que nos enfrentamos hoy en día en la actualidad. Así que debemos seguir el ejemplo de Abraham y confiar en Dios, tener una fe desinteresada y una fe que está entregada a Dios, y una fe que nos mueve a pensar en el estándar de Dios y no en el de los hombres. Es interesante todo esto, podemos ver mucha riqueza aquí en estos capítulos. Lot también había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente malvada que había dejado de ser un testigo creíble de Dios. Había permitido que el ambiente lo moldeara. En lugar de él moldear el ambiente, o sea que las personas que viven a nuestro alrededor iban a intentar moldearnos, pero nosotros como creyentes debemos tratar de mostrarles cuál es la verdad a ellos, o sea, tener una convicción inconmovible. Es por eso que deberíamos preguntarnos hoy en día a modo de reflexión: ¿acaso nos ven a nosotros como un testigo de Dios o como uno más entre la multitud? O sea, Lot había transigido tanto con respecto a sus valores que había dejado de ser útil para Dios. Cuando finalmente decidió hablar, nadie lo escuchó. O sea que pregunta profunda para nosotros hoy en día: ¿hemos dejado nosotros de ser útiles para Dios porque no hemos vuelto semejante al entorno? ¿Hemos abandonado los principios por los que vivimos? Cuidado con eso. O sea que para hacer la diferencia, primero deberíamos ser diferentes en fe y en conducta. Aquí vemos que Lot dudó, así que el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente.
O sea, él no quería abandonar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Es muy fácil criticar a Lot por haber sido hipnotizado por los atractivos de Sodoma cuando la decisión nos parece tan clara a nosotros. O sea que para que seamos más sabios que Lot, debemos darnos cuenta que nuestro titubeo en obedecer proviene del atractivo falso de los placeres de nuestra cultura. Nosotros nos brindan muchas cosas en bandeja de plata que se ven más atractivas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. O sea que debemos observar cómo la misericordia de Dios hacia Abraham se extendió hacia Lot y su familia. Debido a que Abraham imploró por Lot, Dios fue misericordioso y lo salvó de lo que fue la destrucción ardiente que recibió Sodoma. Él fue tenido en misericordia por Dios a causa de Abraham. O sea que una persona justa siempre puede influir en otras para bien. Santiago dice que la oración de una persona justa tiene mucho poder. Santiago 5:16 nos habla de eso. Y todos los cristianos debemos seguir el ejemplo de Abraham y orar por la salvación de los demás, implorar delante de Dios, para que nuestra voluntad pueda afinarse con la voluntad de Dios y Dios sea glorificado y como una alabanza en nuestras oraciones. Aquí vemos también en la historia de Sodoma y Gomorra que hay dos factores del carácter de Dios. Primero está su gracia y su gran paciencia, acceder a perdonar una ciudad malvada con solo 10 personas justas, y su gran ira que destruyó ambas ciudades. Conforme nosotros crecemos espiritualmente, debemos desarrollar un profundo respeto hacia Dios por su odio al pecado. Dios aborrece el pecado, y también un profundo amor por su paciencia cuando pecamos. Dios es bueno y Dios es grande y misericordioso, hermanos. ¿Qué decir de la esposa de Lot que aparece en la escena? La esposa de Lot miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma. Aferrada aún a la vida del pasado, no estaba dispuesta a voltear la vista por completo. O sea que estamos nosotros mirando con nostalgia hacia el pecado mientras tratamos de avanzar con Dios. O sea, nosotros no podríamos progresar con Dios mientras sigamos aferrados a ciertos aspectos de la vida pasada. Jesús dijo así en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Terminará amando a uno o aborreciendo a otro. Hay que tener todo eso claro. Y Cristo no va a venir a la vida de nadie a ser el pasajero del asiento de atrás. O sea, en los creyentes Cristo lleva la delantera. En esta triste continuación a la historia de la destrucción de Sodoma, vemos a dos mujeres obligadas a preservar su línea genealógica. Aquí las hijas de Lot no fueron motivadas por la lujuria, sino por la desesperación, ya que temían que nunca se casarían, y la tendencia de Lot a transigir y su típica pasividad llegaron al extremo. Él debió haber encontrado parejas adecuadas para sus hijas mucho antes de que se presentara esta situación. O sea que la familia de Abraham no estaba muy lejos. Lamentablemente ahora dos hijas se rebajaron a cometer incesto, demostrando su aceptación de los valores morales de Sodoma. De la misma manera, nosotros somos más propensos a pecar cuando estamos desesperados por conseguir algo que ansiosamente queremos. Vemos la familia de Lot, que esa familia fue totalmente absorbida por el entorno en el que estaban. Era una familia que decidió voluntariamente irse a vivir a un lugar que era un lugar pecaminoso, y el ambiente terminó haciendo mella en lo que fue la vida de ellos. Entonces, ¿por qué la Biblia no condena abiertamente a estas hermanas por lo que hicieron? Es una pregunta que nos haríamos, porque el hecho está allí y es un hecho condenable. En muchos casos la Biblia no juzga a la gente por sus acciones, simplemente da a conocer los hechos. Sin embargo, el incesto se condena con claridad en otras partes de las Escrituras. En Levítico 18:6 al 18, Levítico 20 del 11 al 12 y 17 y 19:21, Deuteronomio 22:30, 27:20, 23, Ezequiel 22:11 y Primera de Corintios 5:1. O sea que quizás el resultado de las acciones es que los moabitas y los amonitas llegaran a ser enemigos de Israel. O sea que fue la forma en la que Dios juzgó ese pecado más adelante, de que estas naciones que salieron de allí no fueron naciones que reverenciaban directamente a Dios. O sea que la Biblia menciona los pecados que están allí dados por hecho, porque la Biblia se llama Santa Biblia. La Biblia no oculta el pecado de nadie. Todo lo que ocurrió en la Biblia, sea un siervo de Dios, sea un gentil o cualquiera que hiciera una transgresión, quedó revelada en la Biblia, porque la Biblia es de carácter santo. Y finalmente, del 37 al 38 vemos a Moab y a Ben-Ami, que fueron productos del incesto, que llegaron a ser padres de dos grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. O sea que estas naciones se establecieron al oriente del río Jordán, e Israel nunca las conquistó. Debido a la conexión familiar, se le prohibió a Moisés atacarlas. En Deuteronomio 2:9,
Ruth, bisabuela del rey David y antepasada de Jesús, era de la tribu de Moab, era de la tribu que descendían de esta producción que se dio aquí, de ese incesto que cometió Lot. Así que tenemos mucho que aprender de la palabra, nos sentimos felices y contentos de que Dios haya dispuesto esta palabra para nosotros. Y en los ejemplos de las vidas de estos hombres podemos ver que la vida separada de Dios es caótica y la vida al lado de Dios es una vida productiva, fructífera y que resulta en salvación eterna. Vengan a Dios a través de Cristo, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, aquel que puede dirigirnos directamente al Padre. El Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Amén. Maravillosa explicación de este capítulo. Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día a los pies de mi Cristo. Amén.